Bueno, acá estamos de nuevo para analizar el mercado cripto. Esta semana tuvimos una caída, no tan fuerte. En el corto plazo parece fuerte, pero en el largo plazo estamos recién quebrando este mínimo anterior. Esto es el market cap global. El dinero sigue saliendo, la dirección sigue siendo hacia abajo. Así que por ahora venimos como veníamos. Está un poco más comprimida esta caída que, fíjense, obviamente es clara la diferencia entre estas caídas y esta caída, con lo cual puede quedarle a un recorrido. Esperaría, ¿no? En un principio volver a una zona más baja del soporte, como esta que tengo acá marcada, que la tengo marcada por una cuestión de congestión del precio y de volumen, que es una zona fuerte de volumen. Por ahora el market cap no tiene ningún repunte, sigue bajando de a poquito, pero baja. De a poquito me refiero más en el largo plazo, porque en el corto plazo tuvimos una caída del 6% en 3 días, que no es poco. O sea, para pasar en limpio, la caída, en mi opinión, no fue fuerte, ¿sí? Comparándola con cómo veníamos cayendo, pero eso da margen a que pueda haber una caída todavía que sea realmente fuerte. Fíjense en los índices de miedo y codicia, estamos en 18, en 17 y en 37. Acuérdense que este mide 14, 15 días en el pasado, pero bueno, de cualquier forma los tres indicadores marcan miedo extremo, en una zona de soporte, en una zona muy baja. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que el precio esté barato, sigue habiendo mucho miedo. La caída no fue tan fuerte como esta, fíjense. Y acá, si no recuerdan mal, teníamos un miedo muy bajo. Estábamos hablando de entre 8 y 15, una cosa así. Entonces, estamos generando un nuevo mínimo con menos miedo, por así decirlo. Bueno, hablando de la tendencia bajista, ¿no? Que tanto hemos hablado de que necesitábamos cruzar este mínimo para confirmar una tendencia bajista. Por el momento, yo, en mi opinión, voy a seguir considerando que todavía no estamos hablando de una tendencia bajista, ¿sí? Porque realmente estas mechas son mechas de rechazo muy claras y estamos volviendo de nuevo sobre este soporte. Entonces, si generamos un mínimo más bajo, eso sí muestra la debilidad que hay en el mercado, pero creo que es muy pronto igual para hablar de una tendencia bajista confirmada, porque de acá podemos tranquilamente hacer esto y volver hacia arriba, volver acá abajo, volver hacia arriba. No creo que sea quizá algo instantáneo que nos vamos a ir para abajo, porque justamente si bien podemos decir que sí tuvo la debilidad suficiente para cruzar este mínimo y este mínimo, no tuvo la debilidad suficiente, valga la redundancia, para seguir bajando. Ahora, eso no significa que yo estoy diciendo que va a subir. De hecho, no creo que sea lo que suceda. Pero lo que digo es que no me apuraría todavía a confirmar que Bitcoin está en una tendencia bajista, al menos en el largo plazo. Como ya hemos hablado, en el medio o corto plazo, Bitcoin está en una clara tendencia bajista, ¿sí? Con máximos y mínimos cada vez más bajos. Lo lógico sería pensar que vamos a generar un mínimo más bajo acá. Pero bueno, veamos un poco la estructura actual del precio. ¿Qué está haciendo más en este momento? Acá se ve mucho más clara la recuperación. Fíjense que en cada caída tuvo velas de recuperación, caída, vela de recuperación. Bueno, acá incluso fue tan fuerte que fue solo una mecha y empezó a subir lentamente y lentamente parece volviendo a subir. En el corto plazo igual la tendencia es bajista, ¿sí? Estamos viendo esto cada vez más bajo. Si nos vamos a 4 horas, nosotros el otro día estábamos por acá. Yo les dije, bueno, necesitamos cruzar este mínimo, lo cruzamos, con lo cual en el corto plazo la tendencia bajista, por así decirlo, está reactivada o continúa. Entonces, sí es una realidad que en el corto plazo la tendencia es bajista. Si unimos las dos tendencias, y lo más posible entonces es que veamos una bajada del precio. Pero acá estamos viendo una compresión del precio. Cada vez menos volumen, el precio debería estar subiendo con cada vez menos volumen en una zona de soporte, ¿sí? Porque eso nos indicaría que hay pocas compras y hay pocas ventas, pero en una zona barata del precio, con pocas compras debería alcanzar para hacer que el precio suba. Así que por ahora hay que seguir atentos a esto. Yo no me arriesgaría ahora sí a tirar un long, si bien la semana pasada dije que yo no lo iba a hacer. No lo hice, pero me podría haber arriesgado a tirar un long. Esta semana no creo que sea conveniente tirar un long porque si bien sí podemos tener un buen beneficio, digamos, porque estamos mucho más abajo, el riesgo para mí es bastante alto y es bastante posible que Bitcoin caiga. Y más con lo volátil que está hacia abajo Bitcoin en estos momentos. Entonces sobre Bitcoin, en mi opinión, bueno, ahora estamos viendo una caída en el corto plazo. En el medio plazo ya estábamos viendo una caída. Y bueno, el precio sigue en esta zona, que es una zona de soporte, pero es una zona de soporte que está haciendo, como yo le digo, que el precio está profundizando la zona de soporte, ¿sí? Porque está literalmente en la zona de soporte, no es que está más arriba, sino que está en la zona de soporte. Y eso en general no suele ser bueno. Bueno en el sentido no de que sea bueno o malo,
no hay algo bueno o malo, sino que me refiero a que suele terminar haciendo que el precio caiga. Algo importante que tiene esta compresión es que si se fijan, el último máximo, digamos por así decirlo, es este antes de un mínimo. El precio no pudo ni siquiera volver a esta zona, con lo cual eso es incluso lo que me hace pensar que el precio tiene más debilidad. Y por lo poco que sube el precio en una zona de soporte, es como si esta zona de soporte hubiese perdido la fortaleza que tenía. Entonces ahí sí podemos estar quizá viendo que el precio esté haciendo esto y ahora sube para poder seguir bajando. Así que por eso yo no me metería a operar ahora long. Quizá lo que más obvio parece es el short. No sé si en esta zona, sino más en una zona un poco más alta. Yo no lo voy a hacer porque a mí no me gusta tirar shorts o longs que estén tan cerca del movimiento. ¿Se entiende? Porque estamos hablando de una tendencia bajista que se generó ahora, pero estamos en un soporte, con lo cual hay mucho riesgo, no de que quizá el precio no baje, porque puede bajar igual, pero el precio puede hacer esto, subir acá de la nada, tocar el stop loss y bajar, y eso no es algo a lo que me gusta arriesgarme, pero bueno, por mi parte no veo un long claro en Bitcoin. Bueno, el altcoin Season Index sigue alto, seguimos en 49, es una locura cómo se están sosteniendo las altcoins, teniendo en cuenta las caídas que está haciendo Bitcoin, y con esto de sosteniéndose las altcoins me refiero a que no que quizá no están cayendo, sino que están cayendo menos que Bitcoin, o en general las 50 altcoins más grandes están promediando casi lo mismo que Bitcoin, un poquito mejor, un poquito peor, pero uno pensaría que en estos momentos de miedo, de caídas, las altcoins deberían tener un peor rendimiento que Bitcoin, todas en general. Y no está pasando eso. Yo lo explico pensando en que quizá hubo una caída tan fuerte con las altcoins que ahora es como si ya no hubiese mucho más que vender o si no tuviese mucho más sentido seguir vendiendo, entonces por eso no hay ventas. Quien vende esas altcoins estaría vendiendo en un precio ridículamente bajo que no tiene sentido vender. Por eso no cae, o cae un poquito, porque hay pocas ventas, no hay muchas compras. Esa es la explicación que le doy, que es una explicación totalmente de pensamiento porque no sé si es así, pero yo en este momento, y como dije en el análisis de la semana anterior, es un momento en el que claramente me estoy equivocando con algo porque yo estoy pensando que el altcoin Season Index debería estar bajo. Es decir, las altcoins deberían estar teniendo un rendimiento peor que Bitcoin viendo el miedo que hay en el mercado, que no está pasando. Entonces hay algo ahí que está pasando distinto, que puede ser una buena oportunidad y que hay que estar atentos. Si a ustedes se les ocurre una razón por la que las altcoins pueden estar no cayendo tanto o sosteniéndose casi como Bitcoin, díganmelo por favor en los comentarios, que voy a estar muy encantado leyendo sus teorías. Bueno, este es el market cap sin contar Bitcoin. Fíjense que está pasando un poco lo mismo, ¿sí? Seguimos cayendo y en un soporte y formando un nuevo mínimo que tuvo un rechazo, pero seguimos cayendo de cierta forma. Lo mismo, yo acá tampoco me metería, y más por lo que habíamos hablado, ¿no? Que estábamos como en una zona medio importante, pero el precio no está reaccionando a esa zona, con lo cual no parecería haber mucho dinero en el mercado en este momento. Como si no ingresara el dinero que debería estar ingresando. No porque debería ingresar un dinero, pero en zonas de soporte tan fuertes o importantes, uno esperaría una mejor reacción quizá. Pero bueno, por el momento mi inclinación es hacia la baja, pero eso no significa que el precio vaya a bajar. Yo creo que va a bajar, pero no lo tengo muy claro tampoco, porque esto que digo, estamos en un soporte, y a mí cuando estamos en soportes o en resistencias, no me gusta mucho predecir la dirección contraria. Es decir, yo acá prefiero tratar de buscar las razones de por qué tirar un long que de por qué tirar un short. No encuentro las razones de tirar un long, por eso no lo tiro, pero acá prefiero tirar un long que un short. La dominancia de Bitcoin sigue en el soporte, con lo cual todavía no tenemos esta subida que yo estoy esperando. ¿Sí? Yo sigo pensando que acá vamos a volver a esta zona alta, porque si Bitcoin cae, la dominancia de Bitcoin va a subir, y si Bitcoin sube, creo que también la dominancia de Bitcoin va a subir. Por eso todavía sigo pensando que necesitamos ver un repunte de la dominancia de Bitcoin, y creo que ahí sí vamos a tener una caída más fuerte de las altcoins, y ahí sí vamos a ver un altcoin Season Index más bajo. Pero bueno, por el momento esto no pasa, pero se mantiene sobre el soporte, así que nada, este es un soporte que se estuvo manteniendo muy fuerte el último tiempo, y todas las veces que tocó acá rebotó, así que no veo por qué no pasaría ahora. Más teniendo en cuenta que hubo una caída tan fuerte que terminó reaccionando muy bien hacia arriba, así que por el momento no veo por qué no volveríamos a tener una dominancia de Bitcoin del 60% aproximadamente. Esto está muy bien, o sea, muy bien en el sentido de que es lo que yo quería ver. Esto es lo que quería ver en el sentido de que USDT, que es la moneda estable por preferencia general del mercado, está haciendo un nuevo máximo, con lo cual el dinero está fluyendo a esta moneda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos hablando de que casi un 10% del mercado está en cash. Es decir, un 10% de toda la capitalización global del mercado, casi un 10% en realidad, todavía no es un 10%, es un 9%, y un 1% de diferencia es bastante, pero un 9% está en cash. Es decir, no se está arriesgando. Y esto es una tendencia que sigue creciendo, así que por el momento esto nos está indicando que
está habiendo como una especie de salida de los activos de riesgo, que es algo que deberíamos ver que suceda en un bear market de a poquito. Así que esto quizá apoya más esa teoría bajista, ¿sí? Porque esto es el motor que después va a ayudar a que el precio vuelva a subir, pero para eso necesitamos que esté como recargado, ¿sí? Es como si usáramos una gomita para tirar algo. Si la cargamos un poquito, la gomita no va a ir muy lejos. Si la cargamos mucho hacia atrás y la soltamos, la gomita va a tirar eso que pusimos mucho más lejos. Entonces, esto está bueno de cierta forma porque necesitamos esto si queremos volver a subir mucho. Y bueno, y después vamos a ver la dominancia de las criptomonedas sacándolas del top 10. O sea, por así decirlo, las criptomonedas más de riesgo. Fíjense que están cayendo bastante poco igual, la verdad. Caen bastante poco. Esto es la dominancia, ¿no? No son las criptomonedas, pero de cierta forma es cuánto ocupa su market cap en el porcentaje global del market cap del mercado. Y si baja quiere decir que, bueno, cada vez tienen menos peso en el mercado. Nosotros habíamos hablado como de esta pequeña tendencia alcista que parecería estar rompiéndose, que es lo que yo había dicho, y para mí esto nunca, como les dije antes, no me gusta decir que algo va a caer o subir en un soporte, pero para mí esto sí que va a caer porque estamos viendo que el mercado tiene mucho miedo, que la dominancia de Bitcoin está en una zona de soporte, con lo cual todavía le queda rango para subir, que USDT, la dominancia está subiendo, que el market cap de las criptomonedas sacando Bitcoin está cayendo, está en mínimos. El market cap global también está en mínimos, con lo cual yo creo que estos activos de riesgo van a tener una caída un poco más pronunciada que la que se está viendo acá. Pero bueno, en resumen, ¿qué haría yo con Bitcoin si estuviese hoy, en este momento, listo para operar y quisiera operar durante toda la semana? Que es un poco para lo que yo uso esta estrategia. Por eso analizo el mercado el domingo para poder saber qué hacer durante toda la semana. Yo lo que haría en este momento en Bitcoin es esperar. La realidad es esa. Esperaría. Incluso para las altcoins también esperaría. Si necesitaría sí o sí tirar una posición, no sería en Bitcoin, sería un short en alguna altcoin que vea que quizá esté un poco más arriba en una zona de resistencia, pero la verdad que sería muy arriesgado. Entonces usaría quizá un riesgo más ajustado y esta semana me la tomaría más como de ver un poco el mercado. Y esto recuerden que va a depender de la estrategia de cada uno, porque esto para mí es así, por cómo opero yo, pero quizá alguien que tiene una estrategia distinta va a pensar que está en el momento justo y perfecto para operar un short de Bitcoin, por ejemplo, no sé, o un long. Y eso va a depender al fin y al cabo de la estrategia. Y como siempre les digo, si no tienen una estrategia, no van a saber qué hacer en el mercado. No existe eso de ver y decir, ah, bueno, acá esto subió así y bajó así. Ah, y esta es una vela que tiene forma de tiburón. Entonces esto es el patrón de tiburón. Así que tengo que comprar. No existe eso. El patrón de tiburón no te va a decir si comprar o vender, sino que lo que va a hacer eso es tu estrategia. Bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido este análisis de esta semana. Recuerden que lo hago todos los domingos. Quizá este análisis de esta semana quedó un poco más abierto que los otros porque no hay una conclusión muy clara, pero es que la realidad es que no lo veo muy claro y no me gustaría decirles algo de lo que no estoy seguro, porque uno se puede equivocar en el trading, eso siempre puede pasar. Por eso uno necesita una estrategia, una administración de riesgo y una administración de posición, pero al menos si me equivoco quiero estar seguro de lo que estoy diciendo y decirlo convencido, como lo que les acabo de decir en la dominancia de las criptomonedas más de riesgo. Pero si no estoy seguro no les voy a decir algo que quizá puede no pasar. Así que espero que les haya gustado, dejen su like, suscríbanse y nos vemos la próxima semana.